Y nos llamó mucho la atención en esta semana, en lo que se ha discutido la extorsión, más allá de lo que nos dijo aquí el miércoles Omar García Harfuch, una columna de Jorge Fernández Menéndez, que es uno de los periodistas capitales, centrales en los temas de seguridad y sociedad, seguridad y política. El análisis que hizo Jorge Fernández Menéndez y su conclusión es una, si no me equivoco, Jorge, porque lo estoy leyendo aquí, es una muy buena iniciativa, es una muy buena ley. Jorge Fernández Menéndez, qué gusto, buen día. Ciro, Manuel, un placer estar Jorge, qué con gusto. ustedes. Y sí, la verdad es una muy buena ley. Lo que yo veo que es una muy buena ley que será muy difícil de implementar por el tipo de delito y por la forma en que está presentada la ley. La verdad no tiene, nadie inventa el hilo negro en estas cosas. Son temas que se vienen hablando desde el gobierno de Felipe Calderón, se intentaron implementar con Calderón, con Peña Nieto, ahora las retoma la presidenta Sheinbaum con Omar, que conocen muy bien esas iniciativas. Con dos flancos, la de la extorsión telefónica, que me parece que sí se podrá, con los nuevos instrumentos legales, sí se podrá avanzar mucho más en ella, Y voluntad, y Jorge, la, porque pues, y la voluntad política sí. luego con la territorial, vamos a llamarla así, que me parece que ahí está el verdadero corazón de la extorsión. Y a ver, ¿por qué es una muy buena ley y por qué ves muy difícil su aplicación? Mira, es muy buena ley porque ataca los temas que hay que atacar, ataca lo del el número el 089, los mecanismos por ejemplo, de que se persigan de oficio, la extorsión, los mecanismos para intervenir otra vez, una nueva vez en las prisiones, pero el problema es cómo tú lo vas a atacar. Hablaban ahora, por ejemplo, del Estado de México. El Estado de México, sobre todo, se ha hecho un buen trabajo con la operación Enjambre, con otro tipo de operaciones, pero sigues teniendo con la extorsión una relación de presidentes municipales, sobre todo en la zona que es controlada por esto de los hermanos Olascuaga, El suroriente. en toda esa zona del Sí, sí, oriente, por eso después también ese mismo grupo es el que va hacia Cuautla, que ahora que hablaban de la nota de Cuautla, sí. eh, ligados con las presidencias municipales, que es imposible construir o realizar alguna actividad comercial sin que no esté controlada por ese grupo. Tienes que romper ahí, sin duda, las complicidades municipales. Vamos a Chilpancingo, donde vimos a la expresidenta municipal en funciones en ese momento, negociando con los líderes de un cártel el presupuesto municipal. Entonces, si no rompes esa trama, la ley está muy bien, pero va a ser muy difícil de poder implementar. Me parece que ese es el punto central que tenemos, que tiene que atacar, el tema de la voluntad política para atacarla. Y en eso van a ser centrales las fiscalías, cómo actuar, porque el 089 está muy bien, seguir de oficio las denuncias está muy bien, pero si un ciudadano hace una denuncia y luego ve que no sucede nada o ve que su vida queda en peligro precisamente por haber realizado una denuncia o el 089 las denuncias del 089 terminan filtrándose, puede ser terrible. Me parece que el punto fundamental es cómo romper las tramas municipales y establecer investigaciones que golpeen a la estructura completa del grupo que está extorsionando, porque si tú detienes a un extorsionador y el resto queda libre, la víctima vuelve a ser victimizada porque corre mayor riesgo que el que corrió al realizar Lo la sé. denuncia. Aunque el miércoles que estuvo aquí con nosotros, Omar García Harfuch nos decía, es que ese riesgo se va a reducir considerablemente, porque ahora ya no será el ciudadano el que persiga, digamos, el que denuncie a los extorsionadores, sino será el Ministerio Público,
Será el Estado mexicano el que vaya por Sí, ellos. porque va a perseguir de oficio ante Sí, la sí, denuncia, sí. pero alguien tiene que haber presentado la denuncia y Sí, no creo que el Estado mexicano supuestamente simplemente anónima. con... Sí, pero con las denuncias anónimas, no sé, me parece que, por ejemplo, hay... Vamos a poner el tema de Valle de Bravo en el Estado de México. Se viene hablando de eso desde hace mucho tiempo y sé que la Fiscalía del Estado de México está haciendo trabajos muy serios en ese tema, ya lo hizo con el tema de la Operación Enjambre, con Sí, otros. Pero tienes que romper todas las redes y tienes que evitar que la red no termine infiltrada y no termine cooptada por distintos grupos o que no se filtren los nombres de quienes realizaron las denuncias originales. Me parece que ese es el punto central. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas de la denuncia federal al municipio de Guerrero, donde están cobrando hasta las tortillas, como ocurre en sí, Chilpancingo? sí. ¿No? Me parece que ese paso me parece que va a ser muy difícil para romperlo. Pero en última instancia, aunque sea de oficio, aunque no se corra riesgo quien denunció, y haya controles estrictos en eso, el problema es que si las autoridades luego, el gobierno federal no va a poder estar controlando la trama de las tortillas en Chilpancingo. Necesitas que las autoridades locales de Guerrero o de Chilpancingo puedan actuar. Y si esas estructuras policiales están coludidas como ocurre, con, con los criminales, con los grupos que están extorsionando, va a ser muy difícil romperla. Creo que Bueno, ese punto me parece que es central. Es una buena ley, bien planteada, que toma bien los principales hilos del delito de la extorsión, pero me parece que su implementación va a ser mucho más difícil, sumándole al hecho de que la ley entra a discusión en septiembre. Se va a aprobar, se va a salir adelante, pero después para establecer con el 089 todo el mecanismo, también vamos a tener que esperar varios meses para que funcione como debe ser en todo el país. pues sí. Qué gusto, Jorge. Gracias por el Igualmente, un comentario. Buen día. abrazo. Saludos, Gracias, Jorge. Jorge Gracias. Fernández Menéndez, periodista especializado en estos temas. Y escribe de lunes a viernes desde hace muchos años su columna Razones en Excelsior. Y tiene razón, Ciro, porque yo sí creo que, y nos lo dijo aquí Omar García Harfuch, ahora que vino en la semana al programa, era involucrar a los estados y, dice Jorge, involucrar a los municipios también, que también hagan su parte, ¿no? Sí, como dicen, están colaborando algunas fuerzas estatales de policía, algunas fiscalías de los estados, pero que también los municipios, y es muy insistente en toda esta nueva estructura de seguridad por parte del gobierno federal, que haya una participación de los 3 niveles de gobierno. Y el tercer nivel de gobierno, Ciro, ese que está olvidado, ese que no tocamos casi ya nunca, es el de los municipios, ¿no? Por ejemplo, la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, que tuvo problemas la semana pasada, Guadalupe y Calvo, allá en Chihuahua, mientras había balazos, mientras había inseguridad en su municipio, decidió irse a esconder a su casa. Entonces, pues, la llamaron ayer precisamente a Palacio de Gobierno para decirle, alcaldesa, no son formas de responder, así no ayuda, escondida no ayuda, ¿no? Por decirlo menos. Un ejemplo de una presidenta municipal, sí. Pero se salvó. No, pues se salvó, por supuesto que se salvó, ¿no? Del jalón de orejas, ¿no? Y del ridículo público, ¿no? Pero ahí pues sigue en su cargo. Pero sí, pues sigue en su cargo, pues sí. Electas democráticamente, Ciro.